Para comenzar, me voy a tomar la atribución de hacerle yo a Mario la pregunta que nos convoca acá. Mario, ¿por qué cree usted que un médico debería saber filosofía? Yo creo que todos los médicos filosofan todo el tiempo. La cuestión es saber si además de filosofar tácitamente debieran estudiar filosofía. Digo, no es seguro porque la mayor parte de las filosofías populares, corrientes, son malas, son anticientíficas, cuando no irracionalistas. De modo que a mí me resulta un poco difícil la idea de enseñar filosofía. Yo creo que cada cual tiene que hacer su aprendizaje y tratar de construir su propio colador para no dejar pasar pseudo filosofías por filosofía. Pero de hecho, repito, creo que como ya lo ha anunciado el doctor Friesenthal, los médicos son realistas. Llega un enfermo y el médico no cree que esa persona que está delante de él o de ella sea una alucinación, cree que existe realmente. Segundo, lo examina porque cree que puede llegar a conocer algo, lo que es parte también del realismo gnoseológico. Y cuando encuentra algo, cuando encuentra una dolencia, o cree encontrar una dolencia, supone que esa dolencia no es efecto de un hechizo, de una maldición gitana, o de una maldición de un castigo divino, sino es un proceso natural, y que como todo proceso natural puede ser modificado de alguna manera por los hombres, la gente que tenga algún conocimiento de los procesos naturales. Pero a mí el problema que me inició en la filosofía de la medicina, en pensar y hacer algunas publicaciones sueltas, fue el problema del diagnóstico, que me parece uno de los problemas más difíciles. A mí no me extraña que gran parte de los diagnósticos sean equivocados y en todo caso temporarios. ¿Por qué? Porque es un problema inverso. Los problemas inversos van del efecto a la causa. No van de arriba para abajo, de axiomas a teoremas, sino al revés, de teoremas a axiomas. Y no hay reglas, no hay algoritmos para resolver problemas inversos. Ni en física, ni en ingeniería, ni en medicina. Cada problema debe tratarse independientemente como un problema nuevo y exige ingenio. Una cosa es calcular, computar, hay ya algoritmos que se pueden delegar a una máquina. Una máquina no puede hacer un diagnóstico correcto, entre otras cosas porque el enfermo, el paciente, puede conocer los síntomas, pero los síntomas ya se sabe que son ambiguos. Por ejemplo, una fiebre puede deberse a muchas enfermedades diferentes y no basta decir estoy afiebrado o me duele la espalda o me siento cansado. Entonces son síntomas comunes a muchísimas enfermedades. Lo que el médico científico, el médico moderno hace, a diferencia del médico antiguo, es encontrar o tratar de encontrar los signos, es decir, los biomarcadores objetivos que después, algunos de los cuales se presentan como síntomas, porque hay desde luego enfermedades asintomáticas, como ustedes lo saben mucho mejor que yo, la peor de las cuales es tal vez la hipertensión, pero no solamente la hipertensión, sino también la ascariasis, el cáncer en las primeras etapas. Hay muchas enfermedades sin síntomas, y no se las pesca al comienzo, pues puede ser demasiado tarde. Justamente por eso el médico no se va a confinar a un examen, a mirar, palpar y preguntar, sino que va a prescribir análisis
the blood work, análisis de sangre, por ejemplo, análisis de muchos parámetros. Y para eso se va a guiar por una cantidad de hipótesis que salen solamente del trabajo experimental, del trabajo de laboratorio y algunas también de la clínica. Mario, yo le quisiera preguntar que les cuente a la gente que nos acompaña hoy, a la que va a ver esto a través de Intramed en muchos países, ¿qué lo movió a usted a escribir un libro para médicos? ¿Cómo llegó a eso? En parte usted. Usted es en parte responsable. Más importante. Usted es en parte culpable. Porque yo le propuse la idea y usted no la rechazó de plano, al contrario. Usted me alentó, me instruyó, me corrigió. Sin su ayuda no habría yo tenido el desparpajo de escribir este libro. De modo que aprovecho para agradecerle nuevamente en público. Muchas gracias, pero me refería a causas más importantes que yo. Pero no, yo escribí varios artículos sobre medicina y qué capítulos. Uno de mis artículos apareció en una revista suiza desconocida titulada Facta Filosófica, titulado más o menos así: los médicos ignoran la filosofía a su riesgo y al nuestro. Entonces yo proponía que para evitar caer en el ejercicio de la medicina, en la práctica asistencial, caer en resultados groseros, convenía tener en cuenta los supuestos filosóficos de las ciencias biomédicas, y también para luchar eficazmente contra el iatromacaneo, o sea, contra las pseudomedicinas que son cada vez más populares. Yo tengo la impresión, no tengo estadísticas, pero tengo la impresión de que la acupuntura, la homeopatía, la naturopatía son hoy más populares que en la época en que el doctor Abraham Flexner escribió su famoso informe en 1910 sobre la educación médica en Estados Unidos y Canadá. El libro en que estigmatizó a lo que llamaba sectas y hizo la lista. Quiropraxia, que es muy común en Estados Unidos, es legal, es muy, muy común. Homeopatía, acupuntura. Y después se han agregado otras. La inventiva de los macaneadores es inagotable. Por ejemplo, la ideología, la reflexología, muchas. Y además de las medicinas, pseudomedicinas, también hay modas en escuelas de medicina. Pero debo terminar recordando que el informe Flexner tuvo una influencia enorme, porque Flexner proponía y consiguió sacarles el registro a todas las universidades donde se enseñaran esas sectas médicas, cosa que hoy sería imposible. Por ejemplo, hoy en la Universidad de Columbia hay todo un máster en medicina narrativa. La directora Charron sostiene que ante todo el médico debe aprender a tener empatía. Es algo que se aprende. Y para eso tiene que hacerse psicoanalizar. Segundo, las historias clínicas no hay que hacerlas a la disparada. Todos esos médicos tan descuidados que toman notas así nomás. No, tienen que ser obras literarias, para lo cual el médico debiera leer a Jane Austen y por supuesto Shakespeare y Dickens, etc. Y la cuestión es esta,
La enfermedad es una narrativa, un discours. En Francia, desde hace unos 30 años, en lugar de hablar de procesos reales, por ejemplo, de política, se habla de discours politique. ¿Por qué? Porque la influencia del estructuralismo, influencia de los palabristas, de la gente que reemplaza hechos por palabras. Entonces, también en medicina hay que tener en cuenta la narrativa médica. Y eso en Columbia University. Entonces, hay sectas médicas. El otro día me enteré de una que tal vez algunos de ustedes respeten. Se llama Medicina basada en el paciente. Yo creí que siempre la medicina se centraba en el paciente, que el objetivo de la medicina era estudiar cómo ayudar a los pacientes. Ah, no, eso es una invención nueva. Patient-based medicine. Suena muy bien en inglés. Entonces es anunciada como revolución en la medicina. Hay hasta libros, además. Ah, libros, así es. Entonces, el médico tiene que estar alerta no solamente al iatromacaneo que viene de fuera, sino a que se va gestando en algunas universidades que no tienen filtros ¿de qué tipo? Filosóficos. Pero la medicina narrativa es una variedad del posmodernismo que está centrado en símbolos, que desconfía de la razón, que no hace caso del experimento, etc. En todo caso, mi misión, por así decir, tanto en este libro como en otros, es doble. Primero es aclarar las ideas, el segundo es alertar contra los falsarios, echar a los mercaderes del templo, pero la primera de todas es satisfacer mi propia curiosidad. Mi tío Carlos Octavio, que no fue un gran pensador, pero fue profesor y juez, etc., y en su tiempo fue muy conocido, decía: cada vez que quiero aprender un tema, doy un curso sobre él. En aquella época había, no por libertad académica, sino porque todos los intelectuales eran amateurs, era la época en que todo estaba por hacer, 1900. Todo estaba por hacer, incluso la Facultad de Filosofía se acababa de hacer. Y de vez en cuando aparecía alguien realmente serio y útil. Por ejemplo, José Ingenieros dictaba psicología. Nunca había hecho investigaciones psicológicas. Había solamente en ese momento un país donde se hacía, era Alemania. Exacto. En Würzburg, el laboratorio de Wundt. Solamente uno. Y después, muy lentamente, aparecieron otros en Francia, en Inglaterra y también en Estados Unidos. Pero Ingenieros estaba al día en lo que se hacía en psicología científica. Y el título de su libro era nada menos en francés que Psicología Fisiológica. Fue traducido muchos años después al castellano. Bueno, Ingenieros no macaneaba, veía pacientes en el hospital, era psiquiatra y psicólogo clínico, veía pacientes, pero no macaneaba, estaba al día, no era creador, no era original, pero por lo menos estaba al día, lo menos que se puede pedir. Mario, ¿le podemos pedir a Guillermo Jaime Echeverri, a Roberto Yermoli, que le hagan algunas preguntas respecto de su experiencia al leer el libro? Sí, ya que estábamos hablando de estas pseudomedicinas, yo quería saber, maestro, ¿a qué atribuye usted que cada vez son más populares? Yo creo que en todo el mundo hay una reacción contra la ciencia porque se la confunde con la técnica y a su vez la técnica se la confunde con una técnica muy particular. La técnica
del diseño de máquinas para matar. Muchos de mis estudiantes en Canadá creen que la tarea de los físicos es diseñar armas nuevas. Creen sinceramente eso. Creen que la ciencia es maléfica. Además, les hacen leer autores que antes eran totalmente ignorados. Por ejemplo, la primera vez que yo enseñé en los Estados Unidos, hace esto ya 60 años, hice una puya al existencialismo Heidegger. Y los chicos se miraban, nunca habían oído la palabra Heidegger, existencialismo, no existía. La filosofía en aquel momento era, si usted quiere, tosca, era pragmatista, positivista, pero era seria, no era macaneadora. Se podía entender, estaba escrita en cristiano, para decirlo en criollo. No era el macaneo incomprensible que les encajan no solamente a los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UBA, sino también en Francia, en España, en prácticamente todo el mundo. El año pasado estuve en China y todas las preguntas que me hicieron, estuve en 2 universidades, en la Escuela del Partido, la Escuela de Marxismo del Partido y en la Academia de Ciencias, y todas las preguntas que me hicieron se referían a autores, no a problemas. Y casi todos esos autores eran macaneadores, empezando por Foucault. El autor más citado, no sé si leído, pero más citado en las humanidades, no solamente en Francia y en Argentina, sino también en China, es Michel Foucault, gran falsario, que falsificó completamente la historia de los asilos, que sostenía, era discípulo de Canguilhem, y Canguilhem había sostenido que la enfermedad es convencional, porque lo normal es aquello que es normado, o sea, regido por una norma, y las normas son hechas por gentes y aprobadas por la sociedad. Entonces, lo patológico no es algo natural, un proceso natural, sino que es social, es una convención social. Existe también, está muy difundido, el constructivismo, según el cual todo lo que existe, o por lo menos todo lo que existe en la cultura, todos los objetos culturales son construcciones culturales. Por ejemplo, no hay microbios. Hubo Robert Koch, que descubrió el bacilo de la tuberculosis, pero eso no quiere decir que el bacilo estuviera ahí. El bacilo lo construyó Koch. Antes de Koch no hubo tuberculosis. Lo que decía Latour, ¿no? Exacto, exactamente. Bruno Latour, muy leído en la Argentina. Bruno Latour tiene un artículo famoso que dice que, empecemos por el principio, en 1976 los egipcios, el gobierno egipcio llevó la momia de Ramsés II, el que venció a los hititas, a París. Su momia con todos sus tesoros, y a unos patólogos franceses se les ocurrió examinar la momia al microscopio y dijeron que habían encontrado bacilos de Koch, que posiblemente Ramsés había muerto tuberculoso. Entonces, Bruno Latour, profesor en la École des Mines, muy conocido intelectual que pasa por ser sociólogo de la ciencia, dijo, ese es un anacronismo. ¿Por qué? Porque en la época de Ramsés II todavía no se sabía del bacilo de Koch. El que descubrió el bacilo de Koch fue Robert Koch, más de 30 siglos después. Entonces, lo que pasó es que los patólogos contaminaron la momia del pobre Ramsés II, ¿no? Eso se publicó no solamente en La Recherche,
que es el equivalente francés de Scientific American, sino en un libro publicado por Harvard University Press. Entonces, ojo, el lobo se disfraza de cordero en muchas formas. Ojo con no ser comido por el lobo. Fíjense que al doctor Jean-Marie le causó mucha gracia eso, o posiblemente lo enfureció. Pero a la mayor parte de la gente que lee a Bruno Latour no reacciona de esa manera. No es crítica. Nos hemos vuelto muy dogmáticos. Ha habido durante el siglo XX dictaduras tremendas que han amaestrado a la gente y le han enseñado cómo hay que pensar. Pero es claro que estamos hablando de una región bastante posterior al entusiasmo que causó Sputnik. Sputnik despertó un entusiasmo enorme por la ciencia. Confundieron un triunfo de la técnica con la ciencia. No importa. Esa confusión fue muy beneficiosa para la ciencia. La gente dijo, ya, la ciencia lo puede todo. Entonces, subvencionemos a la ciencia. Pero después vino la reacción. Una reacción provocada en parte por filósofos entre comillas, porque filosofía significa amor por la sabiduría. Y estos señores no aman la sabiduría, al contrario, aman la ignorancia. Son fobósofos, no filósofos. Pero en todo caso, ese es uno de los tantos causas. Como todo fenómeno social, la reacción contra la ciencia tiene muchas causas. Otra causa es los fraudes que han cometido algunas compañías farmacéuticas. Que dicho sea de paso, algunas de ellas, poderosas compañías farmacéuticas, tuvieron que pagar multas billonarias, no millonarias, sino billonarias el año pasado, de 3.000 millones, 6.000 millones, por lanzar al mercado productos que no habían sido puestos a prueba correctamente, que no habían pasado las pruebas aleatorizadas. Recuerden ustedes que la primera compañía farmacéutica importante, la que lanzó la aspirina, en su tiempo, a fines del siglo XIX, también vendía heroína y cocaína. Recuerden que Freud escribió artículos elogiando la cocaína. Era un negocio y fue algo totalmente irresponsable, pero en aquella época ni Freud ni la compañía Bayer fueron sancionadas. Entonces hay muchas causas, y yo no conozco todas las causas, pero en distintos países ha habido distintas. Aquí hemos sido muy la cultura intelectual argentina ha sido muy influida siempre por la francesa, y antes venía de la ciudad luz, de París venía la luz, ahora vienen las tinieblas. Desde los que ganaron la guerra, los franceses perdieron la guerra militar, pero los alemanes ganaron en Francia la guerra ideológica. Exportaron a Francia toda esa ideología podrida, irracionalista, anticientífica, que viene de Nietzsche. Nietzsche hoy es autor obligatorio para los alumnos del primer año de la Facultad de Filosofía. Es obligatorio. No se lo enseña como algo pintoresco, digamos, un caso a evitar, a no imitar, al contrario. Se le enseña como unos grandes maestros de la filosofía. Y no fue tal cosa. Fue militarista, ¿no? Fue un gran militarista, en definitiva. Sí, militarista, antidemocrático, enemigo de los sindicatos y del socialismo, enemigo de la ciencia, enemigo de la claridad. Lo acusó a John Stuart Mill, un pensador respetable tanto en filosofía política como teoría del conocimiento, de ser de una claridad inaguantable. La claridad
Ahora, hay que reconocer que Nietzsche escribía bien. No hay nada que hacer. A diferencia de sus seguidores, que escriben con el pie izquierdo, Nietzsche sabía escribir. Y más aún, Nietzsche era iconoclasta, no solamente denostaba contra la ciencia, sino también contra la religión. Y por ese motivo muchos ateos aplaudieron a Nietzsche sin darse cuenta que no es cierto que el enemigo de mi enemigo sea mi amigo. No, no es cierto. Hay ciertos principios que no deben reducirse. Uno de ellos es el debate racional. Si no hay debate racional, si hay solamente insultos, como en el caso de nuestros, no se puede. Y esto nos lleva al componente humanista de la asistencia médica y además de la elaboración de políticas sanitarias. Según Nietzsche, la moral era una invención para idiotas, que había que ir más allá del bien y del mal. Hubo una época del universo, la anterior a la aparición de la vida, hace 3.500 millones de años, en que no había bien ni mal. Pero con la vida, con los primeros organismos, aparecieron el bien y el mal. Porque a un átomo no le importa. Si lo destruyen, no trata de preservarse o de mantenerse en un estado estacionario, tranquilito. No. En cambio, un organismo lucha por la vida. Un organismo tiene defensas y aparece por primera vez el bien y el mal como propiedades, el bien como algo deseable. Entonces, un universo que esté más allá del bien y del mal existió, sí, antes, hasta hace 3.500 años. Pero desgraciadamente en aquella época no había lectores para un libro contra el bien y el mal, de modo que nadie leyó el libro en aquel tiempo. Pero cuando salió, en 1870 o algo así, tuvo un efecto desastroso, porque sin conducta moral no hay convivencia. El egoísmo puro, preconizado por Ayn Rand y adoptado por Alan Greenspan, el que fuera presidente del Banco Central norteamericano, solamente puede llevar a un conflicto sin soluciones. Entonces, Mario, está el aspecto, el médico siempre trata de ayudar, y el médico que no trata de ayudar simplemente no se lo considera médico, se lo considera asesino. Guillermo, ¿querés hacer algún comentario del libro o pregunta? Sí, bueno, quería preguntarle, volviendo a algo que dijo Daniel al comienzo, señaló que debía ser un libro de lectura obligatoria en la formación de pregrado, cosa que suscribo. Me interesaría saber, y lo señala en distintos momentos del libro, de qué medida debería modificarse la educación actual para la formación del médico. ¿Cómo lo ve usted viéndolo desde afuera y no directamente involucrado en la formación médica? Bueno, menos datos, menos memorización y más discusión y más teorías. La enseñanza de la medicina está atiborrada de datos no asimilados, porque no hay teorías todavía en medicina, ni las va a haber mientras no se propongan desde el comienzo médicos jóvenes construir tales teorías. Yo creo que así como los médicos están sobrecargados de tareas, en todas partes menos en Italia, donde hay un médico por cada 120 habitantes, ¿no? Ahí la pasan más o menos bien. Pero en el resto del mundo están sobrecargados de tareas. Sin embargo, afortunadamente los médicos siguen siendo curiosos. Casi todos los médicos encuentran tiempo para leer. Los médicos tienen fama entre los editores de ser buenos compradores de libros.
Además leen la literatura periódica, están más al tanto de las novedades que en lo que están miembros de otras profesiones. Están al tanto porque leen Intramed y muchas otras publicaciones. Pero creo que habría que exigir menos memorización y más comprensión. Por ejemplo, debiera haber cursos optativos sobre biología evolutiva sin caer en la creencia ingenua de la llamada medicina evolutiva, según la cual las enfermedades mentales todavía siguen porque son muy provechosas. Si usted no sabe que la esquizofrenia es buena para usted, bueno, apréndalo. Es muy buena para usted, muy buena, porque al ser esquizofrénico usted no va a emprender ninguna tarea en que podría fracasar. Y el fracaso hay que evitarlo. El éxito es lo principal, ¿no? En todo caso, historia de la medicina. Yo creo que la lectura del libro de Porter, por ejemplo, de historia de la Cambridge University Press, historia de la medicina, es muy instructiva, porque muestra cómo se va formando la medicina al cabo de, en el curso de 3.000 años, cómo aparece hacia 1800 la medicina científica, no en 1990, como lo pretende la escuela de la Universidad McMaster, que dice que la medicina científica empezó con la medicina llamada basada en pruebas, ¿no? Basada en evidencia, dice, sí, en realidad es medicina basada sobre elementos de prueba. Sí, exacto, así es. Entonces, yo creo que la historia de medicina, además, en general, yo encontré, cuando era profesor de física, siempre hacía referencias históricas, y los estudiantes se interesan por eso. Les interesa el origen de las ideas y el desarrollo de las ideas. Yo creo que un curso de historia de medicina no les vendría mal. Un curso de ética en que no se llamaba deontología médica, sino ética, porque la deontología se ocupa solamente de deberes. Pero no hay deberes sin derechos, ni derechos sin deberes. Pero desde luego que yo no soy médico. Mi padre hubiera querido que yo fuese médico. Pero me interesaba, desde entrada me interesó la filosofía y la física. En todo caso, yo creo que habría que discutir eso entre los educadores médicos, porque siempre ha habido grandes educadores médicos. Canadá produjo uno que tuvo gran influencia, William Osler. No hizo investigaciones originales, pero cambió radicalmente la manera de enseñar y de mirar la medicina en dos países, primero Canadá y después Estados Unidos. Y terminó en Oxford. Sí, sí, de lo cual estaba muy arrepentido, porque en Oxford no pasaba nada nuevo en medicina. Hacía años y años que había muerto Harvey, ¿no? y James Lind y algunos descubridor de la circulación. En aquel tiempo, cuando Osler fue a Inglaterra, 1910 o algo así, Alemania seguía siendo el centro de la medicina. Francia lo fue entre 1800 y 1850, después pasó a Alemania, no solamente la medicina, sino ahí nació la farmacología moderna, ¿no? En todo caso, eso terminó abruptamente en 1933, ¿no? No recuerdo... sí. La educación, sí. Para la educación. Bueno, ante todo, yo creo que los programas debieran ser renovados cada tanto, pero para que una renovación de programas sirva de algo, debe renovarse los profesores. Los profesores deben ir cambiando, deben ir aprendiendo. Yo me acuerdo, mi padre fue casi bochado, le faltó muy poco para ser aplazado en una materia porque mencionó a Pasteur. Eso era en 1895, él se recibió en 1900.
medalla de oro de su promoción. Pero poco antes, en 1898, no se podía hablar impunemente de Pasteur en la Facultad de Medicina. No había microbiología, simplemente, ¿no? Entonces, obviamente, ese profesor estaba anquilosado. Bueno, profesores como esos no hay que mantenerlos. Por eso es bueno que haya siempre cursos paralelos dados por gente joven, gente nueva, que aporte, que sean un challenge, un desafío al establishment, ¿no? Que es muy difícil cambiarlo, además, ¿no? Yo me acuerdo una vez que tuve una reunión, si me acepta que pueda colaborar con esto, con quien era el dean de Harvard, Daniel Tosteson, no por ningún mérito mío, sino yo soy mendocino y él estaba casado con una mendocina. Entonces él me dijo, claro, yo quizás estaba cometiendo ahí un error de juventud para ver cómo se podían cambiar los programas y todo, y me dijo algo: mire, Yermoli, cambiar un currículum es más difícil que trasladar un cementerio, ¿no? No. Pero por la resistencia de los docentes y no, obviamente, de los alumnos, ¿no? Quería decir una cosita, invitarlos a que si tienen preguntas las escriban y nos las vayan haciendo llegar. Maquiavelo había dicho algo parecido sobre cambiar las instituciones, hacer cambios políticos. Hay una gran inercia. ¿Por qué? Porque hay intereses creados, simplemente. Guillermo, Roberto, ustedes tuvieron oportunidad de leer lo que piensa el profesor Bunge respecto de la filosofía de la medicina. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue esa experiencia de dos médicos leyendo filosofía? La pregunta es dirigida ¿a quién? A Guillermo. Bueno, yo creo que pone en evidencia lo que subyace en la actividad médica, y me parece muy interesante, porque hace reflexionar sobre la práctica, es decir, sobre lo que uno hace, y me parece que hace consciente lo que hay debajo de esa actividad humana. A mí me parece interesante la enseñanza de la filosofía, no solo para interpretar lo que hace el médico, sino también para hacer que el médico en formación piense ciertos problemas esenciales del ser humano, y eso me parece también un costado interesante. Yo siempre recuerdo una entrevista que le hicieron a este noruego, a Jostein Gaarder, que escribió ese libro que se hizo popular, El mundo de Sofía, que era un libro que hacía difusión sobre la filosofía. Y entonces le preguntaron, ¿es cierto que en Noruega todos los estudiantes universitarios estudian filosofía? Y entonces él contestó, sí, efectivamente, todos los estudiantes universitarios hacen por lo menos un semestre de filosofía. Y eso sirve para asegurar, y puso el ejemplo del médico, para asegurar, si uno va al médico, que al menos esa persona que tiene enfrente, saber que esa persona ha reflexionado sobre los temas esenciales del ser humano. Y me parece que eso también es una dimensión, además de la de reflexionar sobre nuestra propia actividad médica y sobre lo que subyace en cada uno de nuestros actos y la teoría que hay detrás de algo que hacemos sin advertirla, me parece que también hace a esa dimensión de la comprensión de lo humano que para un médico es esencial, porque en última instancia nosotros tratamos con personas, la medicina es una actividad interpersonal. Y hoy, a propósito de esto, leía tomando un tema que usted también señaló, leía un artículo que salió en el New York Times, parece que hay un gran diagnosticador en San Francisco, cuyo nombre no recuerdo, al que le llevan los problemas más difíciles, una especie de Dr. House, pero de verdad, al que le llevan los problemas más difíciles. Entonces, este señor, bueno, trabaja en el VA de San Francisco y también trabaja en la terapia intensiva de ese hospital, ¿no? Entonces ahí los colaboradores opinan, es un artículo muy interesante. Y entonces este señor controla sus diagnósticos con un programa de computación. Con un programa de computación. Hay un programa de computación que se llama Inés, yo no lo conocía, a lo mejor ustedes lo han oído hablar de ese programa Inés. Bueno, parece que él controla sus diagnósticos con este Inés, que parece que es bastante preciso. Entonces los colaboradores dicen, sí, puede ser que el programa de computación sea preciso, dice, pero lo que tiene este hombre es algo que la computadora no tiene, dice, y es una gran humildad. Entonces, esa humildad, un rasgo de su humildad, es el precisamente ir a consultar sus diagnósticos con el programa de computación, que es una computadora no lo hace. Entonces, es un debate entre el diagnóstico hecho por la computadora y por el hombre.
por el ser humano. Entonces me parece interesante eso, y bueno, me parece muy importante digamos, el atajo por el que llegó, que es el tema del diagnóstico, que es un tema central. Y me parece que en ese tema del diagnóstico el médico pone en evidencia todo lo que sabe, es decir, además de su propia creatividad para imaginar qué puede haber detrás, para hacer la teoría, como usted sostiene, me parece que detrás de eso pone todo lo que conoce. Y ahí está el drama de esta discusión entre si tiene muchos datos, tiene pocos datos. Ese es un tema muy interesante, porque efectivamente para poder llegar a hacer un diagnóstico es importante también que conozca, es importante que sepa cuáles son las posibilidades que enfrenta. Entonces es un equilibrio difícil ese de cuánto se debe conocer, cuánto se debe aprender, cuántos datos se deben tener, porque en última instancia, en el momento de hacer el diagnóstico, bueno, hay que tener un repertorio amplio de posibilidades y eso depende de lo que uno sepa, de lo que uno conozca. Así que me parece que ese es un equilibrio importante. Esta es una época en la que se privilegia, en mi opinión, hace poquito escribí sobre eso, se privilegia, en mi opinión, la idea de la creatividad, la idea de que los chicos, bueno, hay que dejarlos libremente porque son naturalmente creativos. Es cierto, pero no hay que olvidar, y me parece que eso es importante también, no hay que olvidar que se crea sobre una base de algo. Es decir, es importante en última instancia qué es la creatividad, la unión de cosas separadas, ese salto de la imaginación que hace que se unan cosas separadas. Pero para unir cosas separadas hay que tener que unir. Entonces me parece que muchas veces olvidamos, así como usted señalaba las paradojas de la contemporaneidad, hoy pareciera ser que hemos descubierto el secreto del aprender a aprender, como se dice ahora, como dicen las modernas teorías pedagógicas, cosa que siempre se hizo, siempre se aprendió a aprender. La diferencia es que antes se aprendía a aprender aprendiendo algo y hoy parece haberse descubierto el secreto de aprender a aprender sin aprender nada, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Ahí hay un equilibrio difícil, ¿no? Usted me acaba de dar una idea de fundar una nueva secta médica o de educación médica, el constructivismo médico, paralelo al constructivismo pedagógico. Según el constructivismo pedagógico, los chicos, los bebés incluso, son científicos en ciernes, hacen teorías, las ponen a prueba, se comportan igual que un científico a cualquiera. De modo que es errado intentar enseñarles algo. Hay que hacer que ellos mismos descubran por sí mismos, que descubran, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, o la teoría de la relatividad, ¿no? Eventualmente van a llegar. Entonces, el constructivismo médico sería no enseñarles nada a los estudiantes de medicina, sino darles, la creatividad. ponerlos frente a pacientes y decir, sean creativos, hagan lo que les parezca. No, mejor frente a simuladores. No los vamos a aplazar, Y la experiencia de McMaster estuvo basada en esencia en eso. Un poco fue eso, es decir, la idea de la resolución de problemas a estudiantes que no tenían ningún conocimiento médico. No sabía. Y bueno, Así claro, eso fue. Lo que pasa es, claro, que venían saben ustedes la experiencia de McMaster, que fue una escuela en Canadá muy claro, muy con valorada, Victor Nuffel, por ejemplo, claro, que fue empezaron con ellos, muy valorada para la enseñanza médica. Los estudiantes llegaban a la Facultad de Medicina, no estudiaban como se estudia tradicionalmente, sino que los ponían frente a un problema, les contaban un caso clínico, los largaban y les decían, bueno, ahora vayan y busquen, le duele el corazón y bueno, vaya a estudiar, le duele acá, vaya a estudiar qué hay acá. Y entonces a partir de ahí empezaban a estudiar. Eso fue posible hacerlo en un sistema como el americano, el Estado de Canadá, bueno, en fin, americano, que tienen los años de college en los cuales tienen una formación básica que por lo menos alguna idea tienen. Cuando se intentó hacer eso acá y algunas escuelas de medicina han intentado aproximaciones de ese tipo, obviamente fue un gran fracaso porque los chicos pobrecitos no tenían ni idea qué hacer. Pero la idea que hay en la base es esa misma. No sabía. Pero el fracaso no fue solamente acá. No. Fue en Canadá, fue en Estados Unidos. Sí. Cuando, Harvard no, también, digo, por eso en Harvard y todo, cuando... Sí. Pero esto es interesante, ¿no? Cuando se estudió, por ejemplo, qué pasaba con estos estudiantes cuando ingresaban a una residencia de medicina interna y se los comparaba con aquellos residentes que se habían formado en Latinoamérica, estamos hablando,
Por ejemplo, palpación del hígado, mientras que un latinoamericano en el 90-95% podía hacerlo, menos del 8% de estos médicos americanos formados con este sistema, aprendizaje basado en la resolución de problemas podían tenerlo. Pero lo peor vino en cuanto a lo humano. Cuando le preguntaron a los directores de programas de residencia de medicina interna, y esto está publicado en un llama de septiembre del año 2000, todos los, el primer número de septiembre de cada año del llama está dedicado a la educación médica, ¿no? ¿Qué está pasando en la educación médica, tanto en Canadá como en Estados Unidos? Encontraron que aproximadamente casi el 25% de estos médicos que ya estaban haciendo su residencia tenían, un trato inhumano con el paciente y severos, y hasta un 15% severos problemas ético-morales, es decir, casi 38-40% de problemas francamente negativos, ¿no? Así que bueno, esto evidentemente no fue algo tan innovador, si bien surge en Canadá en el año 1967, por ahí, ¿no? Y usted lo que se está refiriendo en el año 1990 a esta mal llamada medicina basada en la evidencia, ¿no? Sackett. Claro, Sackett y su discípulo. Mario, voy a pasarle algunas preguntas cortitas que nos hace la gente que está en el público. Hay una que me interesa especialmente porque lo toca en lo personal. Usted dedica su libro a Eva. Le preguntan si ella falleció de escarlatina. Pone de gastritis, ¿no? Sí, de gastritis. Pero ¿por qué dedica y de qué, cómo fue lo que pasó? a los 9 meses. Una colitis que no se podía tratar en aquel momento porque no había sulfas. Las sulfas vinieron 20 años después. Posiblemente causada por contaminación de la leche, pero no se puede saber. Otra pregunta que le hacen es, ¿cuál cree usted que será el futuro del humanismo médico en una era de gran supremacía tecnológica? No soy profeta. A lo sumo puedo expresar mis deseos. La tecnología no tiene por qué estar reñida con la ética, porque los tecnólogos van a hacer lo que les pidan sus patrones. Si sus patrones les piden hacer armas, las diseñarán. Si sus patrones les piden diseñar políticas sanitarias, lo harán. Depende mucho del régimen político. En una democracia participativa, la técnica debiera estar controlada, a diferencia de la ciencia básica, porque la técnica no se hace por conocer, porque sí, porque a uno le gusta. Los diseños técnicos se hacen para satisfacer pedidos, necesidades o deseos, y esos deseos se pueden cambiar o se pueden satisfacer de manera diferente. Yo creo que la técnica habría, así como hay regulaciones para llevar al mercado drogas nuevas, debiera también haber reglas para, por ejemplo, impedir el diseño de armas nuevas. En este momento, bajo la administración de Obama, hay un programa muy importante de diseño de armas nuevas. En otras partes se piensa en destruir las armas existentes. En Estados Unidos hay gente como el general Petraeus, a quien acaban de agarrar por un desliz puramente doméstico, especializados en crímenes de guerra. Mandar drones, aviones automáticos al extranjero para matar es un crimen de guerra. Bueno, de eso se ocupan, en eso se especializan. Y después están
los técnicos propiamente dichos. Él es un técnico de estrategia militar, pero después están los diseñadores de drones. Y, por ejemplo, habría que prohibir el diseño y la fabricación de drones dotados de armas. Una cosa es un dron para llevar recursos, digamos, a gente varada en una isla desierta, o una población asediada por lo que fuere. Y otra cosa es matar impunemente. Entonces hay que controlar la técnica. Hay códigos de conducta profesional a los que se supone que se someten no solamente los médicos, sino también los ingenieros y otros profesionales, que impiden diseñar o hacer cosas mal diseñadas, mal hechas. Por ejemplo, casas que se vengan abajo, pero no impide diseñar cárceles para torturar. Los ingenieros, el código de conducta profesional de ingeniero no le impide diseñar máquinas para matar. Entonces hay que incluir un ingrediente democrático. Pero insisto que la técnica, hay técnicas buenas y técnicas malas. No hay por qué ser tecnófobo ni tecnófilo. Hay que tomar la técnica como un instrumento, y como todo instrumento se puede utilizar o prescindir de su uso, y hay que ajustarlo a necesidades auténticas y deseos legítimos, es decir, deseos cuya satisfacción no causen daño a terceros, ¿no? Mario, le hago un par de preguntas cortitas para satisfacer la voluntad de las personas que las hacen. Si usted fuera médico, ¿qué características de personalidad cree que se esmeraría en desarrollar? ¿Qué características son buenas para un médico de personalidad? Si yo fuera médico, me dedicaría a la investigación biomédica, así que no. La asistencia médica requiere una resistencia psicológica y física que yo no creo tener. Usted habla del médico que hace asistencia médica. Sí, sí. Bueno, yo quisiera que me escuche, pero que no me permite darle la lata, que no me tome el paciente como confesor ni como consejero, excepto en estilo de vida. Creo que el médico debe ser comprensivo, pero no tolerante. No debe tolerar malos hábitos. Debe ser intervencionista, no debe ser libertario. Por ejemplo, si se encuentra con un fumador empedernido, tiene que hacer todo lo posible porque el paciente deje de fumar, ¿no? Y por supuesto hay que cumplir con la máxima de Osler: safety and consent, seguridad y consentimiento del paciente para cualquier procedimiento. Pero también a veces el médico está obligado, por ejemplo, a operar, y hay médicos hay pacientes cuya religión les impide recibir una transfusión de sangre o incluso una inyección, o más aún un trasplante. Entonces ahí tiene que negociar, tiene que decir: muy bien, usted tiene todo el derecho a negarse a someterse a tal tratamiento, pero por favor fírmeme acá una declaración por la cual me exime de toda responsabilidad, ¿no? Es decir, libertad sí, pero a sabiendas, consciente. Es ahí donde interviene el contrato, solamente en casos extremos, porque la ética contractualista no funciona en la relación
diaria entre el médico y el paciente, porque el paciente siempre está, en cierto modo, a merced del médico. Y el médico no debe abusar de esa autoridad, pero obviamente el paciente está en situación de inferioridad porque no sabe y porque no puede, porque se siente mal, etc. Ahora vamos a volver a Roberto y a Guillermo para que conversen con usted. Pensé que no iba a llegar, pero es inevitable cuando está usted en cualquier lugar que aparezca esta pregunta. Alguien dice que ha escuchado que usted denomina pseudociencia a la psicología. No. Yo creo que no, pero de todas maneras por ahí usted puede aclararlo. ¿Y qué piensa de la teoría de Freud? Un clásico. Bueno, esta pregunta no solamente se puede hacer en la Argentina. En el mundo avanzado se sabe que el psicoanálisis no tiene nada que ver con la psicología. La psicología es una ciencia basada hoy día sobre la neurociencia, por lo cual la parte más avanzada de la psicología se llama neurociencia cognitiva y afectiva. Es una ciencia donde se hacen hipótesis, por supuesto, que se las pone a prueba. Se las pone a prueba en el laboratorio. El psicoanálisis no es tal cosa. En 112 años de psicoanálisis no ha habido ni un solo experimento psicoanalítico propiamente dicho, hecho por psicoanalistas, en particular por Freud. Son historias algunas divertidas, otras tristes, y todas sobre problemas de poca importancia. Los problemas básicos de la psicología, tales como problemas de la percepción, de la alucinación, de la depresión, de la intelección, han sido soslayados por los psicoanalistas. El gran éxito de Freud y sus discípulos se debe a que se ocuparon de algo que habían dejado de lado los psicólogos propiamente dichos. Los psicólogos propiamente dichos se habían... Mario, le damos la bienvenida al doctor Marcelo Sečkovič, que habrá venido en bote o de alguna manera... Nadando. Y justo estamos hablando del tema de las enfermedades mentales. Inusitado, qué bueno. ¿Íbamos por dónde? La falta de experimentación para demostrar... Psicoanálisis, ¿cierto? Sí, no. La ciencia, la psicología existe, por supuesto, desde hace miles de años, por lo menos desde Aristóteles en adelante, y hacia 1850 empezó a hacer ciencia. La ley de Fechner y Weber fue la primera ley psicológica que se encontró, la ley que relaciona el peso físico con el peso sentido, la ley que relaciona el estímulo físico con el estímulo percibido. Tiene ya entonces 162 años. Pero decía yo que los problemas principales de la psicología fueron soslayados por Freud, excepto el problema de la emoción. De las emociones no se habían ocupado los psicólogos, que eran todos que creían que el ser humano, como había dicho Aristóteles, es un ser racional, y creían que lo único que interesaba es saber cómo piensa la gente. Pero no se puede pensar intensamente si no se tiene la pasión del conocimiento. Y no se puede mantener ni desechar creencias sin pasión. Hay una interacción entonces entre la corteza, que se ocupa de los procesos racionales, y los sistemas subcorticales, el llamado sistema límbico. Es una interacción permanente. El sistema límbico puede ya frenar, ya estimular a la corteza. En todo caso, el éxito de Freud fue ocuparse de algunos problemas, y en realidad menores. Por ejemplo, no se ocupó del amor, se ocupó del sexo, y muy mal. Los libros de Freud no son manuales de sexología, no sabía nada sobre eso.
creían en el orgasmo vaginal y muchos otros mitos. Los primeros psicólogos auténticamente científicos en ocuparse del amor se ocuparon del afecto que necesita el monito recién nacido, que se aferra, que alguien se aparta de la madre y se le da un muñeco y se aferra al muñeco como si fuera una madre postiza. Fueron los primeros experimentos y son recién de 1950, algo así, ¿no? Hoy el amor es estudiado científicamente lo mismo que los demás procesos mentales. Y en particular algo muy interesante y es el desarrollo mental, la psicología del desarrollo, que fue fundada por Jean Piaget, gran científico a quien tuve el gusto de tratar a menudo, y hoy día se hace usando, entre otras cosas, el aparato de resonancia magnética. Entonces se puede ver, por ejemplo, qué huella deja el aprendizaje de tal o cual cosa o tal o cual habilidad. Se puede ver qué huellas dejan. Y eso muestra una vez más la verdad del postulado de Alcmeón, de Hipócrates, de que los procesos mentales son procesos cerebrales. No, como digo, el psicoanálisis ni siquiera se enseña ya en Canadá como historia, como curiosidad histórica. Y quedan unos pocos psicoanalistas, pero la gente más educada recurre donde los psicólogos clínicos o los psiquiatras. Pero también hay que reconocer que la psiquiatría está muy atrasada. Y uno de los motivos del gran atraso de la psiquiatría es que seguía solamente por síntomas, porque todavía no ha logrado inventar biomarcadores objetivos de los disturbios mentales. Por ejemplo, no es capaz de diferenciar, de diagnosticar con certidumbre una esquizofrenia. Hace unos 15 años, unos médicos norteamericanos, psiquiatras norteamericanos, 8 o 10 de ellos, se presentaron todos sanos, se presentaron en los hospitales psiquiátricos más famosos de Estados Unidos. Y dijeron que se sentían muy mal, repitieron los síntomas que habían leído en el Diagnostic and Statistical Manual de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana. Yo tengo alucinaciones, siento ansiedad, etc. Esquizofrenia. Enseguida los metían y les daban un tratamiento. En algunos casos los obligaban a tomar píldoras. Entonces eventualmente salieron y sacaron en Science un artículo que causó sensación y gran regocijo entre los psicomacaneadores. El artículo se llamaba On Being Sane in an Insane Place. Siendo cuerdo, ser cuerdo en un lugar loco. Entonces ahí narraba esa experiencia y acusaba a los autores del famoso manual de diagnóstico, el oficial, el único que había, y que ya va por la quinta edición, está por salir. La primera salió en el 42, creo, cuando todavía imperaban los psicoanalistas. 52. Entonces, ese artículo causó mucho revuelo y desgraciadamente pasó como el artículo de Ioannidis que habíamos comentado antes, ¿no? Y es que causó mucho regocijo entre los psicomacaneadores, pero fue un toque de atención a la profesión.
la psiquiatría es la rama más atrasada de la medicina. Es hora de convertirle, de hacerla científica. ¿Cómo? Hay que buscar marcadores, hay que seguir haciendo investigación auténtica de que del órgano de los procesos mentales. ¿Cuál es ese órgano? Es el cerebro, ¿no? Mario. Y por supuesto que el cerebro no funciona solo, sino que funciona interactuando con el sistema inmune, con el sistema endocrino y otros, ¿no? Sí. Marcelo Cetkovich es un destacadísimo especialista en estas cosas, por ahí sería el momento oportuno para que le pregunte lo que él quiera o opine, comente. El problema del correlato neurobiológico, los fundamentos neurobiológicos de los trastornos mentales es que estos obedecen a trastornos seguramente sutiles. Por ejemplo, recién en 1986 supimos que la esquizofrenia era una enfermedad del neurodesarrollo, ¿sí? Como usted bien mencionó. Y si bien tomar como referencia de la clínica, de los fracasos de la clínica, la escuela americana es un error, porque hubo una clínica mucho más rica previamente a esa, que no estaba tan imbuida del pensamiento psicodinámico, que es la clínica fenomenológica tradicional alemana, que fue un poco más precisa en los diagnósticos. Y hay algunos datos estadísticos que demuestran que los diagnósticos tienen coherencia interna, aún no teniendo anatomía patológica. Lo cual hace que para la psiquiatría, dado que estos trastornos neurobiológicos subyacentes son muy sutiles y recién ahora los estamos conociendo, sea difícil encontrar los marcadores biológicos. ¿Cómo piensa usted que es el mejor camino para la psiquiatría para poder definir verdaderas entidades nosográficas igual que el resto de la medicina? ¿Es esto posible o deberíamos seguir el camino dimensional y estudiar las bases neurobiológicas de las dimensiones psicopatológicas y no de las categorías diagnósticas? No sé si es clara mi pregunta, me interesa muchísimo su opinión. Bueno, ¿cómo se hace para saber cómo corregir la manera de caminar de una persona? ¿Se estudia solamente el diagnóstico o la descripción que puede hacer un cronista deportivo, o caminar o correr? ¿O se estudia su musculatura, se estudia en un laboratorio cómo funciona de hecho el sistema musculoesquelético? Yo creo que lo segundo. Yo creo que el diagnóstico tiene que venir después. El diagnóstico plantea el problema, pero no lo resuelve, ¿no? Y la manera de resolver un problema médico cualquiera, me parece a mí, es recurrir a ciencias básicas, anatomía, fisiología, endocrinología, todas esas, ¿no? Yo creo que recién ahora se dispone de instrumentos más precisos. El instrumento más preciso que empezó a usarse en psicología fue el cronómetro. Con el cronómetro solo se hicieron descubrimientos, bueno, no con el cronómetro, se pudieron hacer descubrimientos muy interesantes acerca de procesos mentales, pero desde luego una cosa es la observación, otra cosa es la experimentación. Hoy hay algunos modelos animales de ciertos procesos mentales, pero desde luego son limitados. Pero, por ejemplo, se puede estudiar el estrés no solamente en seres humanos, sino en ratones, y se lo ha estudiado. Hans Selye, que fue el descubridor del estrés, en su libro de 1950, empezó estudiando seres humanos que tenían unas deformaciones, sus órganos internos tenían unas deformaciones extrañas que no se explicaban bien. Entonces, a nivel social se lo estudió. Está, por ejemplo, el estudio de Whitehall, acaba de salir el tercero, y confirma la idea muy vieja de los higienistas sociales de principios del siglo pasado, que el medio social es un factor esencial para la salud, el medio social. Pero se puede reproducir algunas situaciones
de estrés en animales. Por ejemplo, a un ratón se le obliga a ir de un lado al otro y por un puente electrificado. Entonces, el ratón puede al principio volverse, pero otras veces hace sacrificio porque del otro lado está la comida o el agua. Entonces, yo creo que hay que unir. La psicopatología ha estado hasta ahora demasiado influida por el psicomacaneo, y eso se ve en el desarrollo del DSM. Hasta hace muy pocos años, hasta hace 20 años, estaba dominada por los psicoanalistas. Hoy día se han liberado, pero se quedaron sin teorías, teorías falsas, y creyeron a veces que bastaba con los hechos. No basta, hay que hacer hipótesis, y no bastan los datos de la neurociencia, hay que hacer más hipótesis y ponerlas a prueba. Yo tengo muchas esperanzas que estudiando mejor el cerebro en su desarrollo se pueda corregir a tiempo una cantidad de aberraciones, digamos. ¿Por qué? Porque son aprendidas a una edad temprana, ¿no? Por ejemplo, digamos, los tics. Se puede saber más o menos cómo ocurren y cómo se pueden evitar que ocurran. Se puede reeducar al chico. Pero hay algunos procesos, por ejemplo, digamos, desequilibrio de neurotransmisores, donde no es tan fácil. Hay que intervenir químicamente, ¿no? Eso ya se sabe. Pero en todo caso hay que tomar muy en serio la tarea del programa de transformar la psicoterapia en protociencia. Es una protociencia, no es una pseudociencia, pero es una protociencia en ciencia plena. Y para eso es preciso que los psiquiatras aprendan no solamente medicina, sino y sobre todo neurociencia. No es cuestión de pasar directamente de la Facultad de Medicina a curar locos, ¿no? Hay que pasar por la neurociencia, ¿no? Marcelo, vos, ¿cuál es tu opinión al respecto de este cambio de paradigma, por lo menos culturalmente tan establecido en la Argentina, de pasar de una psiquiatría psicodinámica a una científica, digamos? La realidad es que yo vengo de una escuela de pensamiento definidamente biológica que luchó toda mi vida. He discutido arduamente esto que plantea el profesor. La gente te plantea, ¿cómo no te vas a formar como psicoanalista siendo psiquiatra? Porque mira, el psicoanálisis es una disciplina que no tiene nada que ver con lo que yo me dedico, que es estudiar la locura, las enfermedades mentales más graves en las cuales el psicoanálisis, hay que decirlo, fracasó estrepitosamente, y en el cual solo tenemos algunas respuestas farmacológicas, como bien lo señala el profesor Bunge en su libro, ¿sí? El pipeline de drogas está un poco seco, con lo cual ha sido una lucha eterna, pero hay que recordar que la psiquiatría nace como una disciplina biológica y que Alzheimer se tropieza con la demencia estudiando la neuroanatomía de la esquizofrenia, nada más y nada menos, y que siempre hubo una línea de pensamiento biológico en la psiquiatría. El problema es que yo señalaba antes, que los hallazgos neurobiológicos son elusivos, son muy difíciles, son trastornos muy sutiles. Recién, insisto, en 1986 integramos el conocimiento neuropatológico y supimos que el cerebro sufría alteraciones del neurodesarrollo muy sutiles que eran la marca necesaria para la producción de enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno por déficit de atención, el trastorno bipolar, y recién hoy estamos empezando a comprender cómo los genes interactúan con el ambiente para la producción de ciertos trastornos mentales. Con lo cual, mi postura es un poco a la defensiva. Pareciera ser que los psiquiatras venimos diciendo macanas todo el tiempo. No. Hubo una psiquiatría que fue lo que ocurre es que al psiquiatra siempre le cupo el rol de cuidar a los locos, que es un trabajo sumamente difícil, ¿sí? Y en un principio lo único que sabíamos hacer era encerrarlos, que era lo que nos pedía la sociedad. Pero es importante que la gente sepa que la historia de la locura no es lo que escribió Foucault. Foucault no.
teórico. Sí. Fue yo creo que es el arquetipo del posmodernista sediciente, como usted enseñó a la profesora en el libro. Esa frase a mí me pareció extraordinaria. En Argentina está lleno de posmodernistas sedicientes. Absolutamente. Y tenemos una ley de salud mental que es posmodernismo sediciente en su más pura esencia. ¿Sí? Esto es sumamente grave, pero es así. La palabra neurociencia no existe en nuestra ley de salud mental. La palabra investigación científica no existe en nuestra ley de salud mental. Existe el concepto de sufrimiento psíquico y existe claramente en nuestra ley de salud mental, trasunta la idea de que la forma de defender los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales es protegerlos de los psiquiatras. Eso es lo que dice claramente la ley. Y a mí me interesa mucho su opinión. Si usted conoce esto de la ley de salud mental en Argentina, profesor, porque es realmente grave la situación. Y es posmodernismo sediciente, como usted muy bien define en su más pura expresión. Antes decíamos, Foucault, a quien usted admira tanto como yo, es, según parece, el autor dentro de las humanidades más citado, ¿no?, en el mundo. Y yo contaba que el año pasado, cuando estuve en China, casi todas las preguntas que me hicieron se refirieron a Foucault. Tuve yo una postdoc china que me contó, me dijo, sí, Foucault y Kuhn son los autores más leídos. ¿Por qué? Porque hay una reacción contra la filosofía oficial, la filosofía marxista oficial. Entonces buscan una alternativa, y la alternativa más popular y la más extrema es, por supuesto, el charlatanismo 100%. ¿Y de dónde viene? Claro, viene de Francia, ¿no? Y aquí el charlatanismo desde el año 1925, cuando triunfó en la Argentina el antipositivismo. Ustedes saben, hay un mito según el cual el positivismo es igual al cientificismo. Entre 1880 y 1920 y pico, la intelectualidad argentina era muy favorable a la ciencia. Casi no hubo investigadores científicos, salvo Holmberg, y después vino, en 1920 y pico, vino Usai, y algún astrónomo, y en La Plata Richard Katz. Pero eran casos muy aislados. En todo caso, la cultura de la ciencia era altamente apreciada, hasta que en la Facultad de Filosofía, donde habían enseñado una cantidad de cientificistas, la Facultad de Filosofía fue invadida por neo-hegelianos, tales como Alberini, que había estudiado personalmente con Giovanni Gentile, el ministro de Educación de Mussolini. Después vinieron los existencialistas, influidos por Heidegger. Uno de ellos, por lo menos uno de ellos, estudió personalmente con Heidegger, ese fue Carlos Astrada. Y después de la guerra vinieron los postmodernistas y se apoderaron. Un nieto mío se acaba de recibir de licenciado en Ciencias Políticas. En esta facultad no hay biblioteca. Yo le pregunté, ¿consultás revistas? ¿Qué revistas? Si no hay ni siquiera libros. La gente, ¿cómo estudia la gente? Por apuntes. No hay biblioteca. Le hicieron estudiar en el curso básico de la UBA, le hicieron estudiar a todos los postmodernistas. Deleuze, Foucault, en fin, todos esos. Y entonces todos los hijos estaban desesperados, pues no les entendía. También un poco de Heidegger, un poco de Husserl, un poco de Hegel, por supuesto. Hegel fue el que comenzó todo eso, ¿no? Pero desgraciadamente los marxistas, empezando por Marx y Engels, creían que Hegel era
un gran pensador, en lugar de darse cuenta de que fue un gran charlatán. Lo que ocurrió con Hegel, lo mismo que con Freud, es que se ocupó de problemas interesantes. Los trató mal, pero se ocupó de problemas interesantes, no de trivialidades o de pseudo problemas como los postmodernos. En todo caso, sí, algo hay que hacer contra el postmodernismo. Hay que empezar por la universidad. La universidad no tendría que tener facultades de filosofía donde no hay ni un solo psicólogo, ni un solo psicólogo. Simplemente tendría que clausurarlas, pero aquí tenemos un ex rector que seguramente me va a decir: Bunge, usted está loco, hágase atender por el doctor Shetkovich. Cualquiera que quiera cerrar una facultad de psicología se expone a que lo maten, porque las facultades de psicología y todos los psicomacaneadores que hay son una fuente de ingreso para gente que ha sido entrenada para macanear, para eso, no sabe otra cosa. Entonces, de acuerdo, yo no me meto en eso, no pienso intentar persuadirlo de que usted tendría que ir y montar un caballo blanco, ponerse una armadura y embestir contra... Son molinos de viento, no hay nada que hacer. Durante muchos años la Argentina va a seguir sufriendo esas enfermedades culturales. Y mientras no salga de ellos, desde luego, va a seguir siendo un país del tercer mundo. Mario, hace un ratito el doctor Shetkovich le preguntaba si usted conoce la ley de salud mental en la Argentina. No, afortunadamente no. Ah, bueno. Por ahí sería bueno que el doctor en otro momento se la haga conocer y saber su opinión. Roberto, Guillermo, Marcelo, los invito a que hagamos una ronda de preguntas y comentarios para ir cerrando el encuentro. Roberto. Bueno, yo creo que se ha abordado con profundidad toda una temática que también expone el profesor Mario Bunge, ¿no? Yo volviendo un poquito a la psicología experimental, rescataría la figura aquí de Wilhelm Wundt, ¿no? Y cuando hablamos de empatía, por ahí tendríamos que recordar que un discípulo justamente de Wilhelm Wundt, que fue Titchener, ¿no? Así, allá en el año 1909, acuña este neologismo, pero que estaban en una corriente cientificista y experimental, y nada que ver, obviamente, muchos años antes, pero nada que ver contaminados con estas ideas que el profesor define también como la de los psicomacaneadores, ¿no? ¿Nos podría hablar algo más de Wundt, profesor Bunge? Soy tan sordo que no entendí. De Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt. El psicólogo experimental. El psicólogo experimental alemán de Múnich. Bueno, eso es muy interesante cómo de pronto a alguien como Wilhelm Wundt se decide instalar un laboratorio de psicología experimental, porque él no tenía experiencia de eso. Wundt escribió una cantidad enorme de libros sobre una cantidad de temas, no solamente psicología, sino también filosofía, como se estilaban en aquel tiempo, libros en varios tomos, libros bien germánicos. La cuestión es que se tomó muy en serio eso y salieron de ahí una cantidad de psicólogos, y además se tomó muy en serio un culto que en aquel momento era muy popular, el espiritismo. Todo el mundo hacía espiritismo, sobre todo a partir de 1860 y pico, cuando se fundó la Psychical Society en Londres. Se fundó, según rezan los estatutos, para contrarrestar el materialismo que invadía la cultura.
había el primero en desmontar, en mostrar que era un fraude, fue Michael Faraday. Michael Faraday es el padre de la teoría de campos. Era un gran físico, y lo invitaron a una sesión espiritista, apagaron las luces, etc. Y él tuvo mal gusto, realmente bad form, de mirar bajo la mesa, y ahí vio que alguien estaba moviendo la mesa, ¿no? Entonces denunció eso. Pero Wundt dijo que los científicos jamás debieran asistir solos a sesiones espiritistas, porque los científicos creen que todo el mundo es honesto, igual que ellos, cuando en realidad están tratando con estafadores, que siempre debieran ir acompañados los científicos que quieren investigar los fenómenos, llamados fenómenos espiritistas, debieran ir acompañados de magos, stage magicians, gente que se gana la vida haciendo sleight of hand, como se llama. Entonces, tiene un artículo muy interesante sobre eso. El que mejor combinó gran expertise, pericia mágica, mover las manos, con conocimientos científicos, fue James Randi, que careció de formación científica formal. Él se escapó de su casa a los 14 años y aprendió por su cuenta, aprendió ciencia por su cuenta, y hacía experimentos, y los hacía tan bien que fue cuando en Nature el doctor Benveniste de la Universidad de París publicó un artículo diciendo que el agua conservaba el recuerdo, el agua en la que se habían puesto compuestos químicos, conservaba el recuerdo de los compuestos que se habían metido. Fue junto con el director de Nature, John Maddox, y un investigador del NIH a París para investigar qué pasaba en el laboratorio del doctor Benveniste. Y el doctor Benveniste empezó por presentarle a su asistenta. Parece que su asistenta era una joven muy atractiva. Gracias. Entonces el doctor Benveniste dijo, la doctora consigue todo lo que yo jamás he conseguido, unos efectos fantásticos. Entonces se le prendió la luz a James Randi. Replicaron lo más fielmente posible los experimentos que se habían hecho ahí, y no daba nada, ¿no? Entonces publicaron en Nature esos experimentos negativos, que dicho sea de paso, hoy día hay resistencia de parte de las redacciones de las revistas científicas a publicar resultados negativos, lo que es un gravísimo error. Por eso un resultado llamado negativo es tan importante como uno positivo, ¿no? En todo caso, John Maddox era un hombre tan culto que me citó a mí una vez. un trabajo de física. John Maddox era un líder intelectual, entre otras cosas, no un mero director de la revista, era un líder intelectual, como lo es James Randi también. Entonces James Randi tiene esa habilidad, no solamente toma su corbata y le muestra a usted que la está deshaciendo. Eso me hizo con una corbata recién comprada, yo estaba horrorizado, sino que es capaz de armar un experimento para mostrar cómo se hacen los trucos y para refutar a los macaneadores. Eso es lo que necesitamos acá. Necesitamos gente con James Randi que exponga los fraudes, que haga experimentos mostrando esos fraudes. Sí, Wilhelm Wundt fue después imitado, fue un líder. Empezaron a multiplicarse los
laboratorios experimentales en Estados Unidos. Un humorista inglés que enseñaba economía en mi universidad tiene un libro dedicado a eso, muy gracioso. Dice, los laboratorios están perfectamente equipados, pero la gente no tenía nada que hacer porque nunca habían hecho ningún experimento. Entonces tenían secretarias, tenían toda clase de máquinas, etc., pero no sabían qué hacer con eso. Pero eventualmente, como había puestos, eventualmente se fueron llenando y apareció de pronto, de la nada, un gran psicólogo norteamericano, William James. William James escribió en 1890 2 tomos de psicología que estaba completamente al día. Él hizo unos pocos experimentos sobre los efectos del óxido nítrico, cómo causa alucinaciones, pero no era sobre todo un expositor, pero como ingenieros, un expositor que estaba al día, perfectamente al día, y escribía maravillosamente bien. Tan bien que mejor que su hermano Henry James, que es un famoso novelista. Una vez le dijo, Henry, tú no sabes escribir, es muy pesado, muy aburrido. ¿Por qué no me das la trama de tus novelas y yo te las escribo? Desgraciadamente, el otro se ofendió, no pasó eso. Pero en todo caso, eventualmente en Estados Unidos prendió la psicología experimental, pero no tenía nada que ver con la neurociencia. La neurociencia se desarrolló paralelamente con Cajal y muchos otros, en especial en Alemania, ¿no? El primero en hacer la síntesis nuevamente fue Donald Hebb. En 1949, Donald Hebb, de quien tuve la suerte de ser colega, publicó un libro que causó sensación. La organización de la conducta. Se hablaba nada más que de conducta, porque predominaba el conductismo. Y según el conductismo, el cerebro no importaba. Y el organismo era simplemente una caja negra que reaccionaba ante estímulos exteriores. Adentro de la caja no pasaba nada. Entonces, Hebb fue el primero en proponer una hipótesis sobre la generación de ideas nuevas. ¿En qué consiste la generación de un concepto nuevo? Consiste en la formación de una nueva asamblea celular, un nuevo sistema de células. ¿Cómo se forma? Cuando 2 células adjuntas disparan al mismo tiempo, entonces se acostumbra, digamos, a hacerlo y forman un sistema. Se llama la regla de Hebb. Esa fue la primera ley, digamos, que unía la neurociencia con la psicología, ¿no? A partir de entonces se difundió enormemente la psicología neurocientífica y se incorporó el aspecto social. Existe hoy la Social Cognitive Neuroscience, la neurociencia social, cognitiva social. Y se estudian entonces en el cerebro, se estudian en el laboratorio algunos procesos, digamos, sociales, o mejor dicho, el efecto que tienen ciertas reacciones sociales en el cerebro, ¿no? Mario, sí. Le vamos a pedir a Guillermo Jaime Echeverri su comentario final o su pregunta. Y Guillermo. Sí, cómo no. Comentario. Bueno, en primer lugar agradecer la clase que todos hemos recibido y la renovación del placer que es ver a alguien pensar, que es ver a alguien pensar frente a uno, que es un espectáculo pocas veces visto, al cual no estamos tan acostumbrados. Yo quería recoger del libro una definición de la medicina que me parece que da como para seguir pensando y trabajando, que dice lo siguiente: la medicina es parte ciencia básica, parte ciencia aplicada y parte tecnología, y el ejercicio de la medicina es una artesanía de alto fuste. Y me parece que es una frase que define un poco el contenido del libro y creo que es muy útil para todos nosotros
para todos los que trabajamos en este campo. Y finalmente sí una pregunta que no tiene respuesta, pero de todos modos se la voy a hacer igual. Al terminar, dice que el investigador biomédico ambicioso aspirará a construir teorías sobre las enfermedades, que además de ser generales, como fue la teoría humoral, sean verdaderas y por ello de enorme utilidad práctica. La medicina ya tuvo su Galileo, Claude Bernard. ¿Cuándo aparecerá el Newton de la medicina? ¿Piensa que es posible que aparezca el Newton de la medicina? Yo estoy seguro que va a aparecer. Y va a aparecer por la confluencia de médicos, investigadores biomédicos con matemáticos. No es fácil. Yo lo veo en mi colega Michael Mackie, que estudia precisamente modelos de enfermedades, por ejemplo, ciertas enfermedades hematológicas. Él tiene el modelo y quiere ponerlo a prueba. Entonces se pone en contacto con colegas de la Facultad de Medicina, con clínicos, etc. Y los clínicos están siempre atiborrados de trabajo, siempre tienen exceso de trabajo. Y siempre tienen que esperar mucho tiempo antes que se forme un grupo capaz de poner a prueba sus hipótesis, máquina. Siempre hay un desfasaje. Y él no los culpa, él entiende, están recargados de trabajo, de investigación, formación de estudiantes, no de enseñanza, porque una de las características de las facultades de medicina, por lo menos en Canadá, es que los profesores no dan clase. Se da como caso muy excepcional que den 15 horas por año. Por ejemplo, Claudio, nuestro amigo Claudio, da 2 o 3 clases por año y las cuenta como si hubiera sido un gran acontecimiento. En cambio, en otros países están sobrecargados, los profesores están sobrecargados de clase, ¿no? En todo caso, esa confluencia de 2 especialidades, medicina y matemática, es difícil que se dé por hoy en una misma persona, pero alguna vez va a aparecer. Hay una revista, Journal of Theoretical Biology, que publica artículos sobre medicina matemática. Hay unos poquísimos libros, pero hay algunos artículos. Eso ya empezó hace unos 30 o 40 años. Y hay que pasar, creo yo, de las hipótesis que son puramente descriptivas a hipótesis explicativas. Porque por ahora lo que hacen es tomar datos empíricos y formalizarlos matemáticamente. Y casi siempre usan la misma función de Hill. Yo ya estoy harto de ver la función de Hill, porque es una función parecida a la sigmoide y muy fácil de manejar matemáticamente. Entonces, hay que seguir por ese camino hasta que se dé, por ejemplo, con una teoría sobre el curso de una enfermedad, digamos un tipo de diabetes. Todo el curso, desde el comienzo hasta el final. Esa sería una teoría médica. No hacer una teoría médica única. Al principio creímos muchos que los trabajos de Selye serían de ese tipo, sobre estrés, ¿no? Pero claro, hay muchas causas de estrés y el estrés es una enfermedad sistémica. Y al ser sistémica es muy difícil hacer una teoría sobre esa porque están involucrados todos los órganos, ¿no? Pero sí, mi respuesta es esa, sí. En una de esas va a aparecer un Newton. El problema es otro. ¿Va a ser reconocido como tal? ¿O lo van a tomar por loco o por ser irrelevante eso? Ese es un problema social, cultural. Mario, por ahí sería bueno que Marcelo Cetkovich, que llegó un poquito más tarde, tenga la oportunidad de hacer sus comentarios y sus preguntas, porque él tiene, a mi juicio, muchos puntos de contacto con lo que usted piensa. ¿Querés comentar algo, Marcelo? Sí, muy brevemente, no quiero
pido mil disculpas, pero el diluvio universal llegó hoy a Buenos Aires. Yo destaco una frase que o una frase que yo extracto, que me parece que resume el estado de la ciencia actual en el estudio de las ciencias de la conducta, cuando usted dice que el entorno influye pero no crea, que no hay red sin nodos, ¿sí? Y que todo proceso es una sucesión de estados, como un fundamento a todos los posmodernismos científicos que quieren, como dice un pensador conocido, que generan este pensamiento coloidal de que todo tiene que ver con todo. Esto es una postura muy precisa que yo lo considero de gran valor. Y en el mismo capítulo, usted habla de la propiedad de estar vivo como emergente de los estados vivos. Y yo en ese momento recordé que hace muchos años había subrayado en un libro de Konrad Lorenz, cuando él habla de la fulguratio, como también una propiedad emergente de los sistemas en su complejización. Quería saber qué opinaba de esto. Sí, no sabía. Lo de Lorenz no sabía. El concepto de emergencia fue introducido por primera vez por George Lewis, que era un autodidacto que se ocupaba de divulgación de la ciencia hacia 1870. George Lewis insiste en la diferencia entre emergente y resultante. ¿Emergencia de qué? Una emergencia de una cosa dotada de una propiedad nueva, de una propiedad inusitada, o nueva por lo menos para ese sistema. Basta adoptar una postura sistemista para inmediatamente aceptar el emergentismo. ¿Por qué? Porque una característica de los sistemas concretos, materiales, sean físicos, químicos, biológicos, sociales, es justamente que tienen propiedades, los sistemas, propiedades de las que carecen sus componentes. Por ejemplo, el agua tiene propiedades que no tienen el oxígeno ni el hidrógeno. Una familia tiene propiedades tales como cohesión, que no tienen sus componentes individuales. Y así sucesivamente. La filosofía sistémica propuesta por primera vez hacia 1770 y pico por el barón Thierry Dolbach, doctorado en Leiden, que era la única universidad del mundo donde se daban doctorados en ciencias, Leiden en Inglaterra, en Holanda, que hoy día sigue siendo un centro científico muy importante. En todo caso, Thierry Dolbach era materialista sistémico, no materialista dialéctico, que es un macaneo, sino materialista sistémico, y naturalmente tenía una idea vaga de la emergencia, pero es algo que hay que refinar. Es algo a lo que se resisten los filósofos. Por ejemplo, los diccionarios de filosofía, con excepción del mío, no contienen las voces sistema ni emergencia, o si no, definen la emergencia como aquello que no se puede entender por análisis. Al contrario, solamente por análisis se puede entender la emergencia. Y de eso se ocupan los químicos. Los químicos, cada vez que provocan una reacción química, provocan la emergencia de productos con propiedades nuevas. Y hay, como sabemos, millones y millones de compuestos químicos conocidos y otros que no han sido estudiados, porque hay demasiados. Cuando se ensayan productos químicos, se encarga a una máquina que los haga automáticamente y se van produciendo millones y millones de moléculas que son analizadas muy rápidamente. Es decir, se ensaya su posible efecto farmacodinámico, también en forma automática. La mayor parte de ellos fallan, el examen son bochadas, eliminadas, posiblemente en el futuro vuelvan a estudiarse por encontrarse de propiedades interesantes, pero todas ellas tienen propiedades emergentes. La química es
la ciencia más rica en emergencia. Y las propiedades emergentes son siempre las más interesantes. ¿Por qué? Porque son las más difíciles de entender. ¿La mente es un emergente del cerebro? ¿Cómo? ¿La mente es un emergente del cerebro? Sí, así es. Y así se llama justamente un artículo mío de Neurosciences 1969-70. Sí, es una propiedad que no tienen, por ejemplo, no tienen las células individuales, no tienen los gusanos, no tienen una vida mental muy rica que sepamos, pero sí la tienen organismos más complejos, por supuesto, todos los vertebrados. Y consiste en tener procesos tales que no solamente reflejan o representan lo que ocurre en su entorno, sino que además son procesos que les permiten actuar sobre su entorno para adaptar el entorno a sus necesidades o deseos. Es decir, Mario, yo quisiera hacer algunas aclaraciones finales, sobre todo para los que son más jóvenes y no conocen la obra del profesor Bunge, y traer un poco a la práctica médica cotidiana algunas ideas que parecen muy abstractas. El famoso problema entre la mente y el cerebro, una de las razones que nos impiden entenderlos es que carecemos de las teorías que podrían explicarlos. Recién el doctor Cvetkovic lo explicó con el concepto de propiedad emergente, una cosa que no puede explicarse por las características de las cosas que la componen. Pero en la clínica médica, yo lo he hablado esto con el profesor Bunge muchas veces, no es lo mismo tener hipertensión arterial y no ser diabético que tener hipertensión arterial y ser diabético. Y esto pasa en montones de cosas. Y la otra cosa que quisiera dejar en claro, porque me parece que es un malentendido que se le atribuye a Bunge y que no es real, es que él explícitamente menciona como un factor preponderante en la génesis de las enfermedades la influencia de la cultura, del medio ambiente y de la inequidad social. De hecho, es frecuente, nunca hablé con él sin que mencione el estudio Whitehall, que les recomiendo a todos leer, del profesor Sir Michael Marmont. Es decir, que la subjetividad, el ambiente y la cultura, pese al mito que circula en la ciudad de Buenos Aires, son preocupaciones intensas del profesor Mario Bunge y las considera causas de enfermedad de las más importantes. Para mí ha sido un lujo, espero que para ustedes también. No tenemos muy frecuentemente la oportunidad de compartir con una personalidad mundial como Mario Bunge y, como dijo Guillermo Jaime Echeverry, asistir al maravilloso espectáculo de ver a una persona que piensa en público y no solo reproduce cosas que han pensado otros o papers o megatrials que simplemente lee desde un PowerPoint. Ojalá la satisfacción que personalmente siento yo y creo que todos en Intramed sentimos, ha sido un honor que Mario nos haya acompañado hoy. Creo que hemos podido llegar al punto más alto del año y nos sentimos todos muy satisfechos. Y a ustedes que han sido héroes acuáticos para llegar hasta acá, de verdad nuestro más grande reconocimiento y agradecimiento para todos. Yo propongo un aplauso para los panelistas. No, para usted. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted y a ustedes por su comentario.